Bienvenido a la primera parte del teorema fundamental de las integrales de línea. El teorema fundamental de las integrales de línea, como se establece aquí, establece que un campo vectorial es conservador. Entonces la integral de línea entre dos puntos, la curva de formación C, es la diferencia en los valores de la función potencial, poco f en estos dos puntos, independientemente de la ruta. Entonces, la integral de la línea sería independiente de la ruta. Esto también se llama a veces el teorema del gradiente. Entonces, para evaluar una integral de línea, tenemos una selección de métodos. Este primer método aquí, requiere que premortáis la curva en términos de t, reescriba el campo vectorial en términos de t, puntee con nuestro primo de t, integre con respecto a t. Y este método no requiere la función potencial. Sin embargo, si C es conservador y podemos determinar fácilmente la función potencial, podríamos aprovechar el teorema fundamental de las integrales de línea. La tercera opción es, si f es conservador, podríamos usar el método 1 pero usar una ruta mucho más simple porque sabemos que si f es conservador, la ruta sería independiente. Entonces, en este video, veremos un ejemplo y evaluaremos una integral de línea usando los tres de estos métodos y comenzaremos usando el teorema fundamental de las integrales de línea. Primero, verificaremos para asegurarnos de que este sea un campo vectorial conservador. Dado que este es un vector en nuestros dos, tenemos que verificar para asegurarnos de que la derivada parcial de g, con respecto a x es igual a la derivada parcial de f con respecto a y, donde f sería c al cuadrado y g sería x al cuadrado y. Bueno, la derivada parcial de g con respecto a x sería 2i, y la derivada parcial de f con respecto a y también sería 2i. Entonces este es un campo conservador. Entonces, el siguiente paso es determinar la función potencial para que podamos determinar el valor de esta integral de línea. Como f es conservador, sabemos que el campo vectorial f es igual al gradiente de la pequeña f. Entonces esto nos dice que la derivada parcial de f con respecto a x sería c al cuadrado, y la derivada parcial de con respecto a y sería x al cuadrado y. Así que ahora integraremos c al cuadrado con respecto a x. Y luego integre x al cuadrado y con respecto a y. Y al comparar estos dos antiderivados, podemos determinar la función potencial. Así que aquí vamos a tener 2x al cuadrado y al cuadrado. Más una función de y integral con respecto a y, vamos a tener lo mismo más una posible función de x pero como son iguales entre sí, podemos concluir que la función potencial, f de x, y sería igual a 2x al cuadrado y al cuadrado, más la constante c. Entonces podemos usar esta función para evaluar la integral de línea. Así que hagamos eso en la próxima página. Entonces, antes de evaluar esto, echemos un vistazo a nuestro camino. Comenzamos en el origen o el punto 0, 0 y terminamos en el punto 3, 3. Y estos son los únicos dos puntos que necesitamos para determinar el valor de esta integral de línea. Esto va a ser igual a f de 3, 3. Menos f de 0, 0. Reemplazando x y con 3, tendremos 2 veces 3 cuadrados por 3 cuadrados menos y cuando x y son 0, esto debería ser 0. Entonces tenemos 9 veces 9, es 81, veces 2 81 2. Entonces, usando el teorema fundamental de las integrales de línea, pudimos determinar el valor de esta integral de línea usando la función potencial. Así que solo usamos el método 2. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el método 3, donde sabemos que f es conservador, pero ahora podemos definir una ruta más simple y luego usar el método 1, donde premortáis todo en términos de t. Mirando nuestro camino aquí, el camino más simple sería la línea desde el origen hasta el punto 3, 3. Entonces usaremos esta ruta en lugar de la ruta azul. Y saber que la ecuación es la línea si y es igual a x será útil. Entonces, si dejamos que x sea igual a t y sea igual a t, entonces t estaría en el intervalo cercano de 0 a 3. Ahora podemos reescribir nuestra integral de línea en términos de t va a ir de 0 a 3. F escrito en términos de t sería t en cubos y t en cubos. Y nuestro primo de t sería 1, 1.
Entonces vamos a tener t cubed más t cubed o 2 t cubed. Integrando con respecto a t, tendríamos 2 veces t al cuarto sobre 4, y eso nos dará medio tonelada al cuarto. Entonces, cuando t es 3, tendremos 1,2 multiplicado por 3 a la cuarta, que por supuesto será 81,2. Aquí, no utilizamos el teorema fundamental de las integrales de línea, pero aprovechamos el hecho de que el fundamental era conservador y, por lo tanto, independiente de la ruta, lo que significa que podríamos redefinir la ruta. Ahora echemos un vistazo al mismo problema utilizando la técnica original para integrar integrales de línea. Entonces tenemos 2 caminos a considerar, el camino 1 y el camino 2. La ecuación de la curva 1 sería igual a 32x. Y la ecuación para la curva 2 sería y igual a 3. Así que sigamos adelante y premortáis nuestra curva en términos de t. Entonces, para la curva 1 si dejas que x sea igual a t igual a 3 medios tonelada, y t estaría en el intervalo cercano, de 0 a 2. Y para la segunda curva, x comienza en 2 y va a 3. Así que si dejamos que x sea igual a t, un intervalo para t sería de 2 a 3, eso funciona perfectamente. Y el componente y se mantendría constante en 3. Entonces, porque tenemos 2 curvas con el conjunto de 2 integrales en términos de t, bueno, primero tendremos t de 0 a t donde sí al cuadrado sería t multiplicado por la cantidad 3 medios tonelada al cuadrado. Eso será 9/4 t al tercero. Y luego x al cuadrado y sería t al cuadrado por 3 medios tonelada o 3 medios tonelada cubo salpicado con nuestro primo de t. Eso sería 1, 3, 2, integrado con respecto a t. Y nuestra segunda integral será de 2 a 3. Donde sí al cuadrado sería 9t y x al cuadrado y sería 3t al cuadrado. Y nuestro primo de t sería 1, 0. Como puede ver, el método original en este problema requerirá mucho más trabajo que los 2 métodos anteriores. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Puede ver aquí que tenemos 9/4 tonelada en cubos más otras 9/4 tonelada en cubos o 18/4 o 9 medios tonelada en cubos. Aquí solo tendremos 9t. Así que tendré 9 2 veces t al cuarto sobre 4. Aquí tendremos 9 veces t al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazando t con 2, vamos a tener 16 dividido por 4, que es 4, 4 veces 9 2, eso será 18. Y luego cuando t es 0, tendremos 0. Por aquí, cuando t es 3, tendremos 81 2. Y entonces t es 2, tendremos 18. Entonces, como el 18 se simplifica y el resultado final también es 81 2. Esperemos que ahora vea la ventaja de usar el teorema fundamental de las integrales de línea cuando sepa que el campo vectorial es conservador. En la segunda parte, veremos algunos ejemplos más simplemente usando el teorema fundamental de las integrales de línea. Gracias por ver.